Euroconexión. Con la celebración de las elecciones al Parlamento Europeo el pasado 26 de mayo, hemos vivido uno de los años electorales más intensos. Ahora, más allá de analizar los resultados, hay que conformar un Parlamento que se presenta diferente de lo que ha sido hasta ahora. Para analizar estos resultados, para ver lo que será la siguiente legislatura y también para hablar de lo que Euroconexión ha sido para este año electoral, nos acompaña Damián Castaño, jefe de prensa de la Oficina del Parlamento Europeo en España. Bienvenido. Hola, buenos días. Señor Castaño, a mí me gustaría primero comenzar por analizar estos resultados y también por analizar este año electoral que, como digo, creo que ha sido quizá diferente a otros, mucho más intenso. Efectivamente, como dice, este año ha sido mucho más intenso. El Parlamento Europeo ha organizado una gran campaña que no lo había hecho en anteriores ocasiones, una campaña llamada Esta vez voto, especialmente dirigida al público más joven, a los votantes más jóvenes, ya que en años anteriores, las últimas elecciones que se celebraron en 2014, solamente votó el 27% de los jóvenes españoles y unas cifras similares o inferiores en otros países de la Unión Europea. Y por eso decidimos involucrarnos más, llegar a más jóvenes y por eso decidimos poner en marcha esta campaña Esta vez voto, en la que se han movilizado 25.000 jóvenes en toda la Unión Europea, de ellos 2.500 españoles. Ellos nos han ayudado a convencer, a informar de lo que se decide en Europa, de lo que se decide en el Parlamento Europeo, a su entorno, a los jóvenes que tienen alrededor, a los amigos, a las familias, para que vieran la importancia de votar en las elecciones europeas, que acudieran a las urnas el pasado 26 de mayo, como así hicieron. La realidad es que a pesar de que ha habido un resultado desigual en cuanto a países, en unos países se ha votado mucho más que en otros, sin embargo, si hacemos la media, se ha aumentado muchísimo el nivel, se ha votado muchísimo más y si concretamos en España, quizá también porque coincidieran con municipales y autonómicas, ha sido unos resultados verdaderamente espléndidos comparados con otros anteriores. Pues sí, en España en concreto hemos tenido unos resultados que no se repetían desde las primeras elecciones que hubo en el 78. Hemos alcanzado una cifra muy alta, evidentemente también por la ayuda de que el mismo día se celebraron elecciones municipales y autonómicas en varias comunidades de España. Pero también este aumento se ha registrado en el conjunto de los países de la Unión Europea. Se ha pasado en concreto del 42,61% de media en las elecciones europeas de 2014, en el conjunto de los 28 países, a un 51% que se ha registrado en estas últimas elecciones, por lo que estábamos razonablemente satisfechos. Y en cuanto a lo que ha ocurrido, si ya queremos analizar lo que ha ocurrido y el Parlamento que se va a conformar el próximo 2 de julio, un Parlamento diferente en el que las mayorías han perdido estas mayorías y han entrado nuevos partidos, algunos con fuerza, como pueden ser los liberales o los verdes, y también otros que han entrado de distintos países, Francia, España, Italia. Sí, históricamente los dos grandes grupos políticos del Parlamento Europeo, el Grupo Popular Europeo y el Grupo Socialista, han sido los que han dominado siempre la Eurocámara. Una coalición entre ellos, o si no coalición, unos acuerdos para votar una determinada legislatura, pues facilitaba y aseguraba el que saliera adelante una determinada legislación. Sin embargo, después de estas elecciones vemos que ya no van a ser suficientes sus votos para conseguir avanzar. Ahora es necesario también los votos y la participación de los dos siguientes grandes grupos del Parlamento, que son los liberales y demócratas europeos, los que llamamos ALDE, y también los verdes, que han subido espectacularmente en países nórdicos y también en Alemania. Entonces, ahora vemos un Parlamento Europeo que está mucho más dividido el voto, pero seguimos siendo optimistas porque los que predecían que iba a haber
un aumento espectacular de la ultraderecha y también de los euroescépticos, pues al final no se ha producido. Se auguraba 2/3 o 1/3 de estos votos, sin embargo, al final vemos que 2/3 de los votos van a ser para partidos europeístas, y eso va a facilitar que se continúen aprobando las leyes que a todos nos van a afectar. Este paso que se ha dado en dar a conocer lo que son las instituciones europeas, principalmente el Parlamento Europeo, creemos que es algo que debe continuar. Acercar a la ciudadanía, a los distintos partidos, a los nuevos eurodiputados, a las distintas formaciones, para que de una manera quizá más paulatina, sobre todo a los jóvenes, se acerquen a lo que se hace en Europa, a lo que se legisla, porque nos va mucho en ello. Efectivamente, y además en el Parlamento Europeo hemos aprendido de nuestros errores, sobre todo de los servicios de comunicación, porque es verdad que no llegamos como deberíamos y la gente todavía desconoce lo que ahí se decide, aunque nos afecte. Por eso, normalmente la campaña se ha hecho durante el año anterior o los meses anteriores a las elecciones, y el resto de los años hemos permanecido un poco en la sombra. Y ahora ya hemos visto la necesidad de que toda la población de todos los países miembros, y especialmente los jóvenes, que son los más reticentes, pues necesitan conocer el día a día del Parlamento y de lo que ahí se aprueba todos los días, no solo en año electoral. Por eso hemos decidido ya hacer la campaña, entre comillas, durante los 5 años que tenemos por delante de la legislatura. Estábamos buscando fórmulas, estábamos viendo cómo lo hacemos, cómo llegar a los más jóvenes, y por eso el trabajos y la ayuda de radios como las vuestras pues es fundamental para nosotros. Sí, desde las radios universitarias yo creo que se ha trabajado con entusiasmo y se ha llegado, porque desde que comenzamos allá por el mes de octubre esta colaboración tan estrecha, sobre todo pues desde España, con esta oficina de prensa del Parlamento Europeo en España, lo que sí hemos notado es que los jóvenes se han acercado cada vez más, y de no conocer al principio prácticamente lo que se hacía en Europa a ser auténticos especialistas. Y esto es una cosa muy curiosa. Y también se han acercado a los colegios, se han acercado a muchos lugares donde yo creo que se hacen al final ciudadanos europeos. Pues sí, efectivamente, y eso nos alegra, porque el pasado 26 de mayo, sin tener todavía cifras concretas, que sí que las tendremos en los próximos meses, vimos que había más jóvenes que participaban, más jóvenes que nos llamaban y nos decían: oye, ¿podemos ir a los colegios electorales a informar a la gente que no sabe qué votar en las elecciones europeas, para informarles qué es lo que allí se decide, qué ofrecen los diferentes partidos? O sea, esto no había pasado nunca, ¿no? Ya os he comentado antes que se han movilizado en España 2.500 jóvenes de forma desinteresada, porque están hartos, digamos, de ver lo que está pasando en la política, ven lo que está pasando a su alrededor, los problemas a los que se enfrentan cada día de desempleo, lo que pasa con los inmigrantes, lo que pasa con la economía, y ellos hasta ahora no han sido conscientes que la mayoría de estas nuevas normas y leyes se deciden en Europa, se deciden en Bruselas. Entonces, ahora, por fin, poco a poco, no tampoco podemos echar las campanas al vuelo, pero poco a poco se van dando cuenta, y esa va a ser nuestra labor en los próximos 5 años. Con el Brexit, que se anuncia para octubre, ya veremos, y con esta nueva conformación del Parlamento, y ya por último, ¿se prevé una legislatura apasionante? Seguro que sí. Tenemos por delante unos años fantásticos de avance de la Unión Europea. Muchos dicen que el Brexit, al principio, que lo tomamos como una gran desgracia para la Unión Europea, puede ser, por el contrario, un gran revulsivo, porque esto está haciendo que no solo en España, sino en muchos países europeos, la mayoría, haya un consenso en que hay que seguir avanzando. Entonces, esperemos que esto sea así. Tenemos por delante, por ejemplo, en los próximos meses se va a dar el visto bueno ya a los presupuestos de la Unión Europea para los próximos 7 años. Ahí nos jugamos mucho países como España, porque ahí está todo el dinero que va a repartirse de la agricultura, de la investigación, para las zonas despobladas. Entonces ahí nos jugamos mucho y tenemos mucho que decir también desde España, y la fuerza de nuestros diputados, lo que ahí hagan, lo que ahora demuestren, pues va a beneficiarnos a todos. Pues seguiremos muy, muy pendientes, y muchísimas gracias por la colaboración en todos estos meses, por la ayuda, por el apoyo a Damián Castaño,
jefe de prensa de la Oficina del Parlamento Europeo en España. Muchas gracias, Damián. Muchas gracias y esperamos que esta colaboración continúe porque nosotros vamos a hacer todo lo necesario para que así lo sea. Muchas gracias a Euroconexión. Gracias. Irene Calvo e Isabel Baeza desde la radio de la UNED para Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias Españolas y el Parlamento Europeo.